Cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Miguel Ángel González, dando alcance a la actividad número 3, Triggers, donde se solicita elaborar un script que permita la creación de una base de datos, unas tablas, dos tablas. Seguido de esto vamos a hacer un procedimiento almacenado, tal que una vez se inserte una nueva entrada en la tabla block, se registre una notificación de que se ha ingresado una nueva entrada. Adicional a esto vamos a crear un trigger que elimine el registro correspondiente a la tabla block una vez se borre el registro de la tabla notificación. Entonces comencemos. Entonces, inicialmente el ejercicio nos dice que creemos la base de datos, dos tablas, entonces una block con los siguientes parámetros que vienen siendo ID block, fecha, autor, título y contenido, y la tabla notificación que tendría ID block, la fecha y la notificación de que se registró. Entonces acá vamos a ver el script. Entonces aquí creé la base de datos llamada actividad 3. Acá la seleccionamos, creamos la tabla block. Aquí hice los parámetros ID block, int, fecha, el autor, título. Seguido de esto creamos el contenido y primary key, la llave primaria que vendría siendo el ID. Seguimos, creamos la tabla notificación, básicamente con los mismos parámetros. Listo, hicimos la creación de las tablas. Segundo, iniciamos con el procedimiento almacenado. Entonces, para iniciar los procesos almacenados, utilizamos el comando delimiter o delimitador. Esto nos va a ayudar a, cuando finalicemos un, un código, un script o una sentencia, en vez de finalizar en punto y coma como normalmente se hace, le estamos diciendo al programa que en vez de terminar en punto y coma, lo terminemos en slash. En este caso yo utilicé el slash, se usa doble slash o en fin se puede usar cualquier, cualquier símbolo. En este caso es el base slash. Entonces vamos a crear el procedimiento almacenado. Utilizamos el comando create procedure. Seguido de esto ponemos, le damos un nombre a ese proceso almacenado. En este caso yo utilicé nueva entrada. Esto le vamos a asignar unos parámetros que es ID block. Le pusimos obviamente un nombre diferente con una letra E de entrada, pues para que lo podamos identificar y de pronto no confundirnos con los demás. Y en fecha, el autor y el título y el contenido, básicamente los datos de las tablas de arriba. Entonces acá vamos a darle la acción a ese proceso almacenado. Entonces iniciamos con begin y le vamos a decir qué hacer, qué debe hacer el proceso almacenado. Entonces le decimos con el comando insert into, en donde en la tabla block los valores de los que pusimos arriba, los que declaramos creando el proceso, que es id block, fecha, autor, título y contenido. Acá es donde viene a jugar el punto y coma. Ya acá ya no nos termina como tal el comando, ya que usamos el delimitador. Para terminar eso tendríamos que usar el slash, el que yo declaré al inicio. Entonces se hace eso para que el programa nos entienda y no entre en confusiones. Entonces acá podemos explicar eso. Seguido de eso vamos a hacerle otra acción que es insertar en la tabla notificación los valores null, que vendría siendo el ID de block, la fecha, en concatenar, es decir, que se notifique lo que solicita el ejercicio, que se notifique una vez se haya ingresado al registro. Y pues acá puse como he predeterminado nuevo registro para darle un ejemplo al ejercicio. Y finalizamos end las acciones. Ahora sí finalizamos como tal el proceso almacenado con, con el slash que lo declaramos en el delimiter. Listo, entonces ahí ya terminamos con el proceso almacenado. Seguimos con la creación del trigger o el disparador. Nos solicita crear un trigger que elimine el registro correspondiente a la tabla block una vez borre el registro de la tabla notificación. Entonces, igual
básicamente igual, le damos un nombre al trigger. En este caso yo puse t eliminación. Usamos el comando after delete, que venía siendo traducido como después borrar en la tabla notificación. O sea, una vez se dispare el trigger, después vamos a borrar en la tabla notificación, el resultado del inicio de borrar desde la tabla block, es decir, lo que se registre en la tabla block, donde el ID block sea igual al ID block de el anterior que teníamos, según sea el ID que se haya seleccionado. Listo, igualmente aquí no se ha cambiado el delimitador, seguimos utilizando el slash para finalizar el código como tal. En este caso, ya como entre comillas retomando la normalidad, otra vez utilicé el comando delimiter para otra vez finalizar los comandos en punto y coma, como se vendría haciendo normalmente. Listo, entonces, seguido eso, ¿cómo vamos a llamar la función vamos a llamar el proceso almacenado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la función call, que vendría siendo cal. eh, hacemos ponemos el nombre del proceso almacenado, que en este caso fue nueva entrada, unos paréntesis, declaramos el código el ID, ponemos una fecha de ejemplo, puse un autor, un título del blog y su contenido. Listo. Igualmente lo hicimos para la tabla. Acá es otro ejemplo. Es básicamente lo mismo. Hacemos con el llamado call, una nueva entrada y los datos son los únicos que varían. Listo. Entonces vamos a verificar los resultados. Utilizamos el comando select from block, que nos muestra la tabla block. Acá podemos ver cómo ya quedó pues predefinida con el ID block, su fecha, autor, el título y el contenido. También vamos a verificar la tabla notificación con el comando select asterisco from notificación, que nos muestra la tabla notificación. Entonces ahí vemos cómo se registra el ID block, la fecha y la notificación. Acá vamos a probar entonces el trigger o el disparador. En este caso utilicé el comando delete from notificación, donde el ID sea igual a 2. En este caso el ID es el ID 2, vendría siendo la publicación de Andrea García, perdón, de Camilo Torres, y el título procesos almacenados. Entonces yo hice el ejemplo con el 2. Entonces borremos desde la tabla de notificación donde el ID sea igual a 2. Listo. Ahí nos arroja 0 errores. Verificamos el proceso, mostramos la tabla notificación, el comando select from notificación, y vemos que en efecto pues ya no aparece como tal el ID 2, que fue el que le solicitamos que borrara. Entonces solo vemos el ID 1 a diferencia pues de los que ya estaban. Listo, eso sería todo. Gracias.